Dresser, bienvenida a México. Después de un largo recorrido que pudimos conocer, nos platicaste de varias cosas que estuviste haciendo fuera de México, una de ellas en Ucrania y varias cuestiones importantes. Bienvenida de nuevo a México. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Feliz de estar de vuelta. Fue un viaje muy intenso. Regreso con sentimientos de más optimismo con respecto a Ucrania vis-a-vis Rusia por esta nueva guerra que está librando con drones, pero muy preocupada por la agresividad rusa contra los civiles que aumenta. La semana que estuve en Kiev no cesaban los bombardeos y el asesinato de civiles. Entonces, sentimientos encontrados, un tiempo intenso, pero fascinante estar en medio de un conflicto que va a definir el futuro de Europa y el futuro de Rusia como potencia global. Ni más ni menos, pues de eso seguiremos hablando, por supuesto, pero gracias por compartirnos en Aristegui Noticias toda esta experiencia directísima que viviste. Y bueno, no es la primera vez que vas a no es la primera vez que estás en Ucrania. Has hecho estas visitas muy importantes que han permitido conocer de otra manera precisamente esta conflictiva. Y de regreso a México, bienvenida, bienvenida a la realidad mexicana. Estamos aquí en medio de esta polémica tremenda con el tema de los lineamientos. Se lanza el asunto con esta nueva organización, bueno, esta instancia pública que es la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que sustituyó a un órgano autónomo del Estado que era el IFT, que en paz descanse. Y bueno, este organismo lanzó los lineamientos acorde, se ha dicho, a la nueva legislación que se aprobó con un Congreso como el que hoy tenemos. Y a partir de ahí se lanzan estos lineamientos que han generado una polémica muy fuerte. ¿Cómo está viendo las cosas Denise Dresser? Mira, regreso de un país donde en plena guerra había gente manifestándose en la calle, que es muy peligroso porque puede ser víctima de bombas, contra decisiones de Zelensky. O sea, a pesar de estar en plena guerra, es una democracia vibrante donde hay una crítica abierta a un presidente en plena guerra. Regreso a un país que se jacta de ser democracia y que está imponiendo una serie de lineamientos que en Ucrania la población estaría en las calles protestando en contra. Porque yo veo esto como una nueva mordaza. Los lineamientos que leí con detenimiento, hay que decirlo claramente, son alarmantes y parecerían difíciles de objetar. ¿Quién no quiere un código de ética para los medios? ¿Quién no quiere que se defiendan los derechos de las audiencias? ¿Quién no quiere un mecanismo para que un ciudadano difamado pueda quejarse? ¿Quién no quiere recibir información veraz, oportuna, contextualizada? Todos queremos eso, nadie estaría en contra de esos objetivos. El problema es cuando el Estado mismo se convierte en quien decide qué es falso, qué es veraz, qué es oportuno, qué es editorial, qué es periodismo que vale la pena y cuál es periodismo que crea información falsa. O sea, el Estado está dejando de ser garante de libertades como las que Zelensky respeta en un contexto de guerra, en un contexto donde hay ley marcial, donde tienes que refugiarte en las noches. Y aquí estamos presenciando lineamientos que utilizan conceptos tan vagos como información veraz, información inexacta, información oportuna. Todo eso requiere interpretación. Y quien debería interpretar eso son precisamente las audiencias que deciden quién está presentando la información que parece oportuna, veraz, o que hubiera mecanismos independientes, autónomos, no vinculados al poder. ¿Quién decide cuándo una investigación está contextualizada? ¿Quién decide cuál dato es inexacto? En el periodismo, tú bien lo sabes, Carmen, las respuestas no siempre son absolutas. Hay diferentes formas de interpretar una misma noticia, de presentar, de seleccionar los hechos. Dos historiadores pueden interpretar de forma opuesta los mismos datos. Sin embargo, ahora se va a tratar de judicializar qué es la verdad, porque los lineamientos establecen una ruta mediante que un ciudadano puede quejarse,
pero ese ciudadano puede ser alguien vinculado al gobierno, puede ser un morenista que no le gusta el programa de Carmen Aristegui y entonces va y te denuncia ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, y el defensor de las audiencias decide que presentaste información inexacta y multan al concesionario, creo que es con 1% de sus ingresos, lo cual puede ser una multa financieramente muy grande. Todo esto pasa al Estado y pasa a una comisión que forma parte del Estado e impone sanciones con una absoluta discrecionalidad. Es un régimen administrativo el que pretenden, que va a supervisar contenidos editoriales. Y aquí aparece un efecto fundamental que debería preocuparnos, que es el efecto inhibidor. Si un concesionario teme ser sancionado por el Estado, va a producir un efecto de autocensura. Si alguien sabe que un comentario, una crítica, un reportaje puede ser ya sea sobre el Tren Maya, sobre cuestiones que hemos discutido aquí ad nauseam, de corrupción, de irregularidades, de opacidad, de politización de la justicia, cualquiera de esas interpretaciones, opiniones o investigaciones puede ser determinada como falaz, y ahí viene la multa. Y basta con que la multa sea lo suficientemente importante como para que el concesionario le llame a los periodistas y les diga: oigan, hay temas que ya no vamos a tocar. No vamos a hablar de la presidenta Sheinbaum, no vamos a hablar del ejército, no vamos a hablar del caso de Ernesto Rufo, temiendo precisamente que el Estado imponga una sanción. Entonces, no es que deliberadamente se diga que se va a censurar en estos lineamientos, pero el efecto es obvio. Además, creo que hay que señalar el poder que se concentra discrecionalmente en el órgano regulador. Antes teníamos un IFETEL mínimamente autónomo. Era un órgano constitucional autónomo. Hoy, esa Comisión Reguladora de Telecomunicaciones está dentro de una arquitectura regulatoria mucho más cercana al Poder Ejecutivo. O sea, quien está decidiendo estos lineamientos es José Merino, un personaje muy cercano a la presidenta. Bueno, se supone que es Solano, ¿no? La titular de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Pues sí, pero todos sabemos que todo esto depende de la Agencia de Transformación Digital y que Pepe Merino está dictando estos lineamientos. Muchos especialistas sostienen que el problema no es solo en los lineamientos, es también en la concentración de poder que va a tener el órgano que interpreta esos lineamientos. Cuando disminuyen los contrapesos institucionales, aumenta la preocupación sobre la independencia de quienes van a ejercer estas facultades, que son enormes. Y yo señalaría otra contradicción. ¿Por qué no existe una comisión reguladora de las mañaneras? Porque los lineamientos proponen, por ejemplo, el derecho de réplica de las personas afectadas por información falsa o inexacta. En principio, ese derecho merece defenderse, pero resulta inevitable preguntarse, Carmen, por qué ese mismo estándar no se aplica para las conferencias mañaneras. ¿Cuántas veces no has sido difamada tú y este sitio desde la mañanera? En mi caso, más de 200 veces. La semana pasada, la presidenta salió a decir: Denise Dresser acaba de escribir un artículo donde dice que las relaciones con Estados Unidos nunca han sido peores. Jamás he escrito eso. Ni había escrito eso, no lo he escrito nunca. Pero además, mis columnas de las últimas 4 semanas han sido sobre temas dramáticamente distintos. Y después pasa a decir la presidenta que formo parte de un chat de WhatsApp en donde doy instrucciones sobre ¿cómo se llama cuando todos reman de la misma manera. Nado sincronizado. Eso, exacto. Que soy nado sincronizado. Exacto, que soy una voz conspiradora que está al frente de este nado sincronizado. Bueno,
En primer lugar, no formo parte de ningún chat de WhatsApp. Pero aunque formara parte y nos pusiéramos de acuerdo en nuestra crítica al gobierno o a la oposición o a cualquier tema, no tendría nada de malo en una democracia. Pero lo que dijo la presidenta sobre mí era absolutamente falso. O sea, era una mentira. Y a mí, ¿quién me protege de las mentiras de la presidenta o quién me protegía de las mentiras, las 171 mentiras que López Obrador... Sí, porque, litigué. El tema, ¿sí? Exacto, litigué contra el gobierno y gané. Pero nunca... Ganaste, pero como si no hubieras ganado. Gané y judicialmente se me otorgó el derecho de réplica. Pero el gobierno jamás me ha dado 171 ocasiones de poder presentarme en la mañanera para replicar frente a la información falsa que se presentó sobre mí. Entonces, ¿dónde está el defensor de las audiencias contra las falacias del Estado? ¿Dónde está la comisión, insisto, reguladora de las mañaneras? ¿Quién va a decidir en el gobierno la distinción entre hechos y opiniones? ¿Quién va a contextualizar esa información? ¿Quién va a ordenar corregir información falsa dentro del gobierno? Absolutamente nadie. Y paso a mi crítica final. Hay un elemento político en esto que es que se van a someter los lineamientos a una consulta pública hasta el 21 de agosto. Pues ya hemos visto, hemos presenciado, hemos padecido los resultados de las consultas. Se aplicaron consultas populares para el Tren Maya, para el aeropuerto, para la reforma judicial. Fueron ejercicios fársicos, fueron ejercicios de simulación, donde al final del día el gobierno hizo lo que quiso, dispuso de un Congreso displicente y aprobó una legislación que era la que quería inicialmente, supuestamente legitimada por la voz popular de las consultas, que en realidad no le dieron voz ni a los expertos, ni a los técnicos, ni a voces como la de Leopoldo Maldonado de Artículo 19, quien en una entrevista ayer dice, oye, esto es censura. Te corrijo, porque Leopoldo Maldonado era de Artículo 19, sí, y ahora es el relator de la ONU. Exactamente, es una voz muy autorizada. Una voz muy autorizada, estuvo al frente de Artículo 19 muchos años, ahora es el relator para derecho a la información de las Naciones Unidas. Entonces, una voz autorizada dice, esto coloca a México en el lugar de países autocráticos, solo países autocráticos como Nicaragua, como Cuba, como Tailandia, como Sudán, tienen legislación de este tipo. Entonces, ¿cómo puede reconciliar la presidenta Sheinbaum la presunción de que somos una democracia popular cuando está empujando esta legislación que es censura? No, hay que llamarla por su nombre. Eso es lo que busca, evidentemente, acallar la crítica a través ya no de una llamada al medio, una llamada desde la Secretaría de Gobernación, una amenaza, sino a través de algo que parece legal, pero que tiene un objetivo claramente político. Hace un momento la presidenta volvió al tema, porque obviamente ha sido y está siendo y va a ser tema de temas que tiene que ver con los lineamientos. Déjame recuperar esto que dijo esta mañana. Menciona este medio, menciona otras cosas. Así se está defendiendo Sheinbaum de las muchas críticas que están teniendo lugar hoy en México con el asunto. Adelante. Atención, por ejemplo, que una conductora de radio que fue callada con el PRI, con el PAN, con los gobiernos del PRI y del PAN, prácticamente está criticando el derecho a las audiencias, la defensa del derecho de las audiencias a pues que no se le mienta, a saber precisamente los contenidos de la que se difunden en medios de comunicación, y me llamaba este tipo de reacciones por parte de este tipo de periodistas que fueron defendidos incluso por la sociedad misma en su momento, porque fueron cesados de sus programas de
en este caso de radio. Y hay otro que me llamó mucho la atención, quisiera citarlo porque esto es parte de las contradicciones que encontré, que es uno de los mayores intelectuales de la derecha del país, donde dice, es un tuit de Krause, que dice: Proceso, La Jornada, Vuelta, Radio Red y muchos otros medios que lucharon por la democracia en tiempos del PRI estarían censurados por el régimen actual, que ya no esconde su vocación totalitaria, lo demás. Pero aquí, más que solamente citarle el tuit, es comentarle, por ejemplo, dice: estarían censurados, no censurando, perdón, estarían censurados. La Jornada incluso está aquí presente siempre, me refiero No, déjate reportero. tú eso, TV Azteca, ¿cuándo lo hemos censurado? Entonces, me llama mucho... O Aristegui, ¿cuándo lo hemos censurado? O cualquier medio. Cualquier medio, díganme ustedes, ¿cuándo se ha censurado? Una cosa es que no estemos de acuerdo con lo que publiquen, y aquí hacemos derecho de réplica, y otra cosa muy distinta es lo que se hacía en el pasado, que se hablaba por teléfono con los dueños y se les decía: corre a este conductor porque está hablando mal de mí. O se les llamaba a la oficina del coordinador de comunicación social, se les ofrecía recurso para que cambiaran su línea editorial. Nunca se ha hecho eso, ni es la pretensión con los lineamientos. Lo que está en los lineamientos está en la ley. Eso tiene que quedar muy claro. La ley que se aprobó fue con el acuerdo de la CIRT. La comisión, la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, participó en las discusiones para la aprobación de la ley. Estuvieron de acuerdo. Incluso se hicieron mesas de trabajo para modificar artículos para que pudiera salir una ley en donde hubiera un acuerdo básico. Parte de lo que dijo esta mañana Sheinbaum. ¿Qué dices, Denise? Bueno, en primer lugar, es evidente que quien hace la pregunta es uno de los tantos paleros y propagandistas que se presentan en la mañanera con una pregunta a modo sembrada para que la presidenta pueda dar su versión. Segundo, un gobierno nunca va a decir abiertamente que quiere censurar. Siempre dicen que quieren proteger a las audiencias, proteger a la sociedad, proteger la verdad. Y precisamente por eso, porque los fines parecen ser tan nobles, es tan importante vigilar con cuidado los instrumentos que se les entregan a los representantes gubernamentales para alcanzarlos. Porque una democracia no se mide por las buenas intenciones del gobierno, se mide por los límites que se le imponen al poder. Y cuando el Estado deja de regular las condiciones de la competencia para empezar a regular los criterios bajo los cuales se decide qué es veraz o qué no es veraz, la frontera entre proteger derechos y controlar el debate público se vuelve peligrosamente delgada. Y creo que ese es el verdadero debate. No si queremos mejores medios, todos queremos mejores medios. Y mejor gobierno. Exacto, sí, y la CIRT quiere mejores medios. Ahora, también le aclaro a la presidenta que la CIRT ha sido un organismo doblegado al gobierno, afín al gobierno desde hace muchos años, y que incluso la CIRT ha salido a decir que está preocupada por los lineamientos con los cuales el gobierno salió al final del día. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto estamos dispuestos a entregarle al poder político, que además concentra todo para aprobar la ley, un instrumento que mañana va a poder utilizarse para disciplinar precisamente a quienes vigilan al poder? Denise, acabas de mencionar a Leopoldo Maldonado, con quien habíamos quedado a hablar un poquito